Colombianos, la verdad no podíamos dejar pasar esta oportunidad para mostrarles el discurso del senador Gustavo Petro, y no es porque sea el senador Gustavo Petro, sino porque ha dado un discurso muy acertado en plena sesión del Senado y vale la pena replicarlo, vale la pena de que ustedes conozcan del porqué de la problemática de salud en nuestro país, del porqué de esos nefastos contratos por 3 meses para enfermeros, médicos, de por qué los derechos en Colombia se han vuelto un negocio y no un derecho garantizado, de por qué le quieren meter la economía a cualquier derecho en este país como si fuera un mercado, el bienestar de las personas. Y ojo a esto, en este video no se pretende atacar a ningún sistema político, como dicen los uribistas, es que ustedes no quieren al capitalismo o es que ustedes son unos mantenidos, unos castrochavistas, para nada. Se trata de hacerle ver a la comunidad colombiana que en este país la economía se la quieren meter por los ojos a todo mundo, y no es que esté mal la economía en el sentido de los negocios, en el sentido de las empresas, para nada está mal. El problema es cuando esas empresas o esos negocios o esos empresarios empiezan a meter sus narices en los derechos de los colombianos, en los asuntos públicos, robándose el dinero, permitiendo que muchas personas mueran a causa de todo esto y jugando y comercializando con los derechos de los colombianos. Y el que no entienda esto, y sobre todo en la salud, es porque nunca ha tenido que hacer una cola gigantesca para poder pedir una autorización, para poder pedir algunos medicamentos, una infinidad de autorizaciones de nunca acabar, y que muchos lamentablemente mueren esperando dichas autorizaciones. Y también la triste historia del personal médico de este país con esos míseros contratos que a muchos de ellos les hacen por 3 mesecitos, o esas famosas empresas de servicios temporales con esas contrataciones que obviamente violan los derechos de los trabajadores y penosamente en la parte de salud lo hacen con mayor frecuencia. Así que mis queridos amigos, préstenle mucha atención, no olviden suscribirse a este su canal, compartir los diferentes videos que estamos haciendo, y así que presten mucha atención a lo que dice el senador, la imagen un poco floja, pero con la información que usted debería saber. Y esto no se trata de promociones de petristas, de izquierda, de comunistas, no, esto es para todos los colombianos de diferentes sistemas o pensamientos políticos, así que presten atención. Yo quiero comenzar un poco en lo más abstracto. Yo creo que aquí la gran diferencia de concepciones que enfrentan, digamos, discursivamente los parlamentarios y el gobierno es un tema de pensamiento político. Lo podría sintetizar en una palabra: el neoliberalismo. El neoliberalismo no es el capitalismo, es una forma de regulación del capitalismo. Hay capitalismo no neoliberales. ¿El neoliberalismo qué es? Es expandir las leyes del mercado que son propias para la transacción de bienes, como el pan, como la gaseosa, hacia toda la existencia humana, todas sus expresiones, y entre ellas, y es lo que más me preocupa, los derechos de la gente. Entre esos, el derecho a la salud, el de la educación, el del agua potable, volver negocios estos derechos, generar el ánimo de lucro y los negocios dentro, por ejemplo, del derecho a la salud. Eso lo hizo la Ley 100. La Ley 100 transforma la salud en una mercancía, en un negocio. De cara a la pandemia, ¿esto qué produce? Vamos a verlo un tanto en este cuadro, a ver si lo puedo hacer. Este cuadro ahí está, complejo, lo presentaron en la Comisión Primera una de las mejores epidemiólogas del país, que se llama Zulma Cucunúa. Cada franjita de estas es una ciudad. Esta, por ejemplo, la primera es Amazonas, esta es Antioquia y esta aquí es Bogotá. Compara en cada franja, el nivel de abajo es las camas, la disponibilidad de UCIs que se tienen en la región, y la franjita de arriba de cada franja, la línea de arriba, es multiplicarla por 5. Es decir, que si yo voy al Amazonas, los picos de las pandemias, que es esta línea azul, cada pico de la pandemia durante un año está muy por encima de la actual capacidad en UCIs que tiene el Amazonas. No así Bogotá. Bogotá solo tiene al principio de las cuarentenas, porque son varias, cada rayón de estos en gris es una cuarentena, puede ir bajando de tal manera que la actual capacidad sería prácticamente en la mitad del año suficiente, 5 excepto al principio.
¿Qué significa esto para no agravar este cuadro? Que entre más oscura es una franja de estas, menos capacidad en UCIs tiene el territorio. No por número de UCIs, sino de UCIs comparado con la expansión de la pandemia. ¿Cuáles son estas regiones? Pues excepto Bogotá, que es esta línea casi blanca, excepto Antioquia, excepto Atlántico, todas las demás regiones de Colombia prácticamente tendrían que tener una cuarentena permanente, a menos que multiplicaran por 5 su capacidad en unidades de cuidados intensivos. Durante un año, múltiples cuarentenas. El mapa respecto al neoliberalismo y a la salud mercancía, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que las UCIs, la capacidad de UCIs y por tanto el personal que sabe usar las unidades de cuidados intensivos se concentró en las regiones que tienen más alta capacidad de pago. Bogotá, Atlántico, Antioquia, el Valle del Cauca. Las demás regiones no tienen capacidad hoy. Este es el efecto de la Ley 100. Todas las regiones no ricas, sin capacidad de pago en Colombia, son víctimas, sacrificadas de una Ley 100 que convirtió la salud en una mercancía. Las UCIs y el personal médico se colocan exactamente en donde hay capacidad de pago. Me quitan ahí el cuadro y ya sigo con la exposición. Claro, multiplicar por 5 las UCIs significa que deberíamos tener 25,000 unidades de cuidados intensivos. Tenemos 5,000 y el ministro anuncia apenas 2,000, si es que los contratistas privados que hacen un negocio que él contrató le cumplen. 2,000 y deberíamos tener 25,000 UCIs. Ya pueden ustedes hacer cálculos de esto. Ahora, esta tensión de convertir la salud en una mercancía no solamente hace víctimas a las mayorías de las regiones de Colombia que se quedaron sin UCIs. Incluso si uno mirara la franja de Bogotá y lo mirara por localidades, ustedes se darían cuenta que la mayor parte de UCIs y personal médico capacitado para ellas está ubicada en la zona de alta capacidad de pago de la ciudad. Hoy de los 13,000 enfermos probados, 1,000 están en el suroccidente de Bogotá, Kennedy y Bosa, y ahí son pocas las UCIs, ya está colapsando el sistema. Claro, además están en proceso de privatización de la anterior administración y de esta, de los hospitales de Bosa, USMI y San Juan de Dios, precisamente en donde está colapsando la red hospitalaria. Hay una segunda tensión que genera esta salud vuelta mercancía y es el tema de la enfermedad y la prevención. Si el ministro hubiera sacado de las cuentas bien, nos hubiera contado que para la enfermedad, a través del sistema asegurado, hay 18 billones de pesos en el presupuesto normal. Y para la prevención, 0,3 billones. ¿Por qué tanto? Senador Petro, tiene un minuto para que termine. Ya pasaron los 7 minutos, presidente. Yo creo que mientras ponían el cuadro se me fue. Vamos, para que termine, ingeniero. Mientras ponían la imagen. Tiene minuto y medio. Continúo, presidente. ¿Por qué tanto para la enfermedad y poco para la prevención? Porque el negocio se construye alrededor de la enfermedad. Lo que genera el negocio es la enfermedad. Prevenirla va contra el negocio. Si nosotros hubiéramos construido un sistema de prevención como el que tuvo Bogotá Humana, eso hubiera significado gente de la salud en todos los territorios de Colombia enfrentando las enfermedades en la casa y en el territorio de las personas. Nos hubiera acercado a un modelo de universalidad, de salud para todos y para todas, es decir, a un modelo de derecho. Pero al cimentar el tema en el negocio alrededor de la enfermedad, se destruyó la prevención. Y hoy estamos realmente vulnerables ante la pandemia. Y hay un tercer elemento, y termino, presidente, es convertir el hospital en empresa.
Si el hospital es empresa, hay que minimizar los costos. Y para minimizar los costos hay que reducir el costo del personal y el costo tecnológico. Y el costo del personal se llama la estabilidad laboral de médicos y enfermeras. Es la ley 100 la que crea el mecanismo para que se contrate con contratos basura de 3 meses a la enfermera y al médico, y para que no se tengan los suficientes instrumentos tecnológicos que serían Senador. Sí. Muchas gracias. Sé que